Hernán, hace muy poco publicaste un trabajo sobre el surgimiento de la oposición de izquierda en la Tercera Internacional, en la región y en nuestro país. ¿Nos podés desarrollar un poco esto? Sí, yo empecé, ahora volví a estudiar, hacía tiempo que lo había analizado, pero ahora volví nuevamente sobre la base de unas nuevas fuentes que no habían sido tan examinadas, que son los papeles que el propio Trotsky había depositado después de su exilio en México, había depositado en la Universidad de Harvard. No eran los papeles de la oposición de izquierda. En los últimos años se pudieron conocer más esos materiales y son muy ricos para entender el proceso de germinación y primer desarrollo de la oposición de izquierda y luego de la Cuarta Internacional. Entonces, bueno, estuve estudiando ese fenómeno. La oposición de izquierda surgió en América Latina, yo diría, en 3 o 4 países principales. Estoy hablando de muy pequeños focos, es decir, de un grupo muy acotado de militantes, y ahora voy a analizar un poco el contexto. Hubo un grupo pequeño en México, por supuesto que luego se va a ir desarrollando en los años 30 y va a ser muy importante para darle apoyatura a Trotsky cuando llega a México como lugar de exilio. Hay otro foco importante en Brasil. Yo diría que se fue bien interesante. Afortunadamente ahora se están haciendo muchos trabajos sobre la historia de esa primera oposición de izquierda y de ese primer trotskismo brasilero. Yo lo destaco mucho y en el artículo lo utilizo para compararlo con el caso argentino y así entonces también entender el caso argentino, ¿no? Al compararlo con el brasilero. El brasilero tuvo la particularidad de que surgió una corriente de oposición dentro del PC, el PCB, formada por cuadros obreros importantes y por cuadros intelectuales muy importantes, entre los cuales se destacó la figura de Mario Pedrosa. Mario Pedrosa luego fue un gran crítico de arte, un filósofo, un tipo que era una referencia en el campo intelectual de Brasil, que más allá y mucho más importante que su identificación con el trotskismo. Recordemos que Mario Pedrosa fue el único latinoamericano que asistió a la conferencia, a la Congreso Fundación de la Cuarta, ¿no? Del 38. Bueno, fue un tipo muy importante para la historia de la oposición y el trotskismo en los 30. Bueno, él, en su exilio en Alemania, va a conocer las posiciones de Trotsky, la oposición, y se va a vincular con cuadros de oposición en Brasil. Algunos cuadros obreros, intelectuales, Rodolfo Coutinho, Mario Javier y otros, y van a formar un grupo que no es que sea tan numeroso, no era mucho más numeroso, muchísimo más numeroso que el que existió en la Argentina en los primeros años 30, pero sí que tenía una ubicación estructural muy relevante, ¿sí? Tenían cuadros obreros de sindicatos más o menos importantes e intelectuales con mucha proyección. Ellos formaron una tendencia de oposición que fueron expulsadas rápidamente del PC brasilero y formaron el primer grupo que llamó Grupo Comunista Lenin, que posteriormente tomó el nombre de Liga Comunista. Tiempo después, ya para fines de los años 30, van a tomar el nombre de Partido Obrero Leninista y se van a convertir, van a ser una sección de la Cuarta con cierto peso. Lo interesante es que el grupo de Pedrosa, Coutinho, bueno, y Aristides Lobo y otros, eventualmente pudo llegar a ser una alternativa a la dirección del PCB en manos de Octavio Brandao y Astor Gildo Pereira, porque era una dirección débil. Es decir, hipotéticamente uno puede pensar que la oposición de izquierda le pudo disputar la dirección al partido brasilero, ¿sí? Y entonces Brasil es un caso relevante. En comparación, el de Argentina fue más débil. Quizá técnicamente es el primer grupo. También los argentinos podemos reclamar ahí esa obsesión argentina de ser los primeros. El primer gran partido socialista de América Latina, el primer partido comunista. Bueno, y algunos dicen es el primer grupo de la oposición de izquierda. En Sudamérica, sí, claramente, porque ya entre mediados y fines del 29 se funda lo que va a ser el primer brote de oposición de izquierda en el país, que se llamó Comité Comunista de Oposición. Lo que pasa es que ese Comité Comunista de Oposición es un grupo muy pequeño y muy débil. Es más, ni siquiera surge dentro del PC argentino. El PC, lo que había ocurrido es que
el PC argentino había tenido un lugar muy importante en el conjunto de los PC latinoamericanos, sudamericanos sobre todo, porque había sido la sección más confiable para Moscú. El PC argentino era un PC grande, relativamente grande para mediados de los años 20, con cierta inserción creciente en el movimiento obrero, pero además, por las propias características de la clase obrera argentina y del propio PC, en donde se hablan todo tipo de lenguas, estamos hablando de una clase obrera multinacional y plurilingüística, y por las propias características de la Argentina, que era un país más posible de ser conocido o entendido desde Europa que los países que aparecían bajo una identidad más plenamente latinoamericana. No sé si se entiende. Argentina aparecía como un país con una estructura urbana muy fuerte, una clase obrera muy fuerte, con ciertos parámetros que los europeos podían comprender un poco más. Entonces, por distintas características, y porque el propio PC era más o menos fuerte, Buenos Aires se convirtió de algún modo en la capital de la Comintern. Y acá se forjó el secretariado sudamericano de la Comintern, que tuvo inicialmente en Penelón a su dirigente. Entonces Buenos Aires operó como la capital cominterniana. Y los dirigentes del PC argentino se fueron convirtiendo con el paso del tiempo en dirigentes, algunos de ellos en aparachtik latinoamericanos, es decir, tipos que iban a los PCs casi como interventores. El caso de Vittorio Codovilla es el más conocido, porque fue el gran aparato moscovita, stalinista, no solo de Argentina, sino de América Latina, incluso más allá, porque todos recordamos el papel que desempeñó en España. Muy importante el papel de Codovilla en España, estuvo en Cuba, estuvo en Chile, estuvo en Brasil. Es decir, el PC argentino aparecía como un partido que, de algún modo, algunos tienden a comparar con lo que fue la socialdemocracia alemana para la Segunda Internacional, es decir, un polo de referencia. Claro, con un PC tan fuerte, con una dirección que empieza a ser tan fuerte, la de Codovilla y Scioldi, Rodolfo Scioldi, a la oposición de izquierda argentina le costó mucho más. No sé si se entiende. Es decir, la dirección del PC brasilero era comparativamente más débil. El PC argentino tenía al frente una dirección con muchos vínculos con Moscú. Entonces fue una oposición difícil, que incluso no surgió en el seno del PC, surgió en el seno de un PC disidente. El PC argentino tuvo varias disidencias, varias rupturas en esos años. En el 22 había surgido una corriente llamada frentista, que era una corriente, uno puede decir, a la derecha. Planteaba la idea del Frente Único, en eso había acuerdo, el Frente Único propiciado por Lenin en el 21, pero quería llevar el acuerdo con el Partido Socialista casi de manera permanente. Es decir, casi liquidar la autonomía del PC en el acuerdo con el socialismo. Bueno, fue expulsada y formó un pequeño grupo que luego... Lo menciono porque algunos de los cuadros que luego van a ser de la oposición izquierda y del trotskismo, por ejemplo, habían tenido su militancia en el frentismo. Uno de ellos fue Pedro Milesi, que fue un cuadro sindical importante, había tenido una experiencia frentista. La otra ruptura fue en el 25, el Partido Comunista Obrero chispista, que sacó el periódico La Chispa. Esa fue una ruptura por izquierda. Una ala izquierda del PC que cuestionó la dirección de Codovilla, Scioldi y Penelón, planteando la lucha por el programa máximo. Bueno, fueron echados, fueron conocidos como los chispistas. Ahí hubo varios cuadros que luego fueron trotskistas. El PC obrero chispista no fue oficialmente trotskista, al contrario, se reivindicó contrario a Trotsky, pero muchos de sus cuadros luego sí fueron trotskistas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Héctor Raurich, o lo que mencionaba como Hipólito Echevere, Mica Feldman y otros. Bueno, y en el 27 se produjo la última ruptura, que es la de Penelón. Hubo una ruptura, digamos, en la troika dirigente del PC, en donde Penelón fue expulsado, él armó un partido propio, y a partir del 27-28, y entonces acá vuelvo al relato de la oposición de izquierda. El primer grupo de oposición de izquierda no surgió en el PC de Codovilla Scioldi, el PC oficial, digamos, el que Moscú reconoció, ni en el PC chispista, sino en el PC de Penelón. Entonces, yo lo que veo, y un poco lo planteo, no sé si recordás, Alejandro, en mi artículo, utilizo el concepto de campo comunista. Es decir, lo que está ocurriendo en los años 20, sobre todo en la segunda mitad de los 20, es que hay varios PCs. Está el PC de Codovilla Scioldi, el PC oficial, el PC de Penelón, el PC chispista, y la vieja tendencia frentista. Es un partido dividido. Entonces, en donde además hay pasajes entre uno y otro. Bueno, la oposición de izquierda surge formalmente del PC de Penelón, pero empieza a captar a algunos militantes que están en el PC oficial,
en donde el pase entre militantes es bastante importante, y en donde además la oposición de izquierda no está planteando la idea de crear otro partido comunista. ¿Cuál es la bandera que señala la oposición de izquierda? Esto es bien interesante. Plantea con mucha fuerza la idea del Frente Único. ¿Sí? Plantea la idea de que ellos no quieren crear otro partido comunista, sino que lo que quieren es regenerar a los partidos comunistas y a la Internacional Comunista de su degradación estalinista y de su deriva centrista. Dicen, bueno, lo que estamos asistiendo es a una coagulación de una burocracia en manos de Stalin, Bukharin y otros, en donde se abandona la lucha de los primeros 4 congresos de la Internacional. Y esa orientación centrista de la Internacional está cometiendo todo tipo de desastres, como por ejemplo el desastre en China, en donde hicieron un acuerdo con Chiang Kai-shek. Pero además ahora, a partir del 28, ¿qué desastre nuevo sumaba la Comintern? La famosa línea de clase contra clase, la línea del tercer periodo, que fue del 28 al 35, una línea delirante, una línea sectaria, ultraizquierdista, en donde el PC empezaba a plantear que el mundo había quedado polarizada entre solo 2 alternativas, fascismo y comunismo. Y en el medio no quedaba nada. Es decir, lo que era auténticamente revolucionario iba a ir al comunismo, y lo que quedaba en el medio, por ejemplo, la socialdemocracia, iba a terminar jugando a favor del fascismo. De ahí vino la teoría del socialfascismo. Obviamente, con esta línea, lo que estaba haciendo Stalin, su corriente, era pulverizar en los hechos el Frente Único. Es decir, no había posibilidad de acuerdo de los partidos comunistas con las bases obreras de las corrientes socialdemócratas reformistas. El Frente Único era imposible. Tanto es así que los partidos comunistas se lanzan a formar sindicatos rojos, rompen los sindicatos. Eso se ve en la Argentina. Por ejemplo, se funda la CGT y el PC no entra a la CGT, porque dice la CGT es una organización podrida, amarilla, burocrática, nosotros no entramos. El único sindicalismo es un sindicalismo rojo, clasista, separado. Entonces el PC queda fuera de la CGT hasta el 35. Entonces, esa línea, por ejemplo, la oposición de izquierda la combate. Dice, esta es una línea sectaria que niega el Frente Único, que detrás de políticas derechistas, mientras combinaba líneas derechistas, el PC argentino, por ejemplo, adoptaba un programa como el programa que empieza a tomar en el 28-29, que es un programa de carácter etapista. El PC argentino empieza a tener un modelo, un planteo de revolución por etapas. ¿Sí? Empieza a decir, primero vendrá la etapa, ¿no?, de revolución democrática, agraria, antiimperialista, en la cual hay un camino en el que la clase obrera puede jugar con la burguesía nacional, y luego vendrá para otra etapa la revolución socialista. Esta es una definición muy importante que toma el PC a partir del 28, en su congreso del 28, y en el 29 hace una conferencia de partidos comunistas latinoamericanos y lo termina imponiendo en Buenos Aires. Incluso viene la delegación peruana mariateguista y la aplasta, Codovila la aplasta, las tesis mariateguistas, e impone la línea de revolución por etapas. Entonces, miren qué paradójico, es el planteo de una revolución por etapas, que le da un lugar en una alianza de clases de la burguesía nacional, pero combinado con una línea sectaria y ultraizquierdista. Bueno, con esa deriva el PC hace desastres bastante importantes. Por ejemplo, no se pronuncia en contra del golpe del 30. No tiene línea para enfrentar al golpe de 1930. Queda por fuera de la CGT y de los organismos sindicales existentes. Combate al Partido Socialista como si fuera un partido fascista. Se niega cualquier tipo de acuerdo con la base obrera del Partido Socialista. Bueno, la oposición de izquierda, esto es bien interesante, a pesar de que era un grupo muy pequeño, dio cátedra en ese sentido, en contra del aventurerismo, del sectarismo, planteando la línea del Frente Único, planteando la idea de intervenir en los sindicatos y las organizaciones reales existentes, y sobre todo un planteo muy interno. Esta pequeña oposición de izquierda planteaba, impera un espíritu totalmente burocrático, que asfixia todo tipo de debate, que expulsa, se está convirtiendo el partido, el internacional, en un aparato en donde no hay posibilidad de ningún tipo de disidencia. Entonces planteaba la reincorporación de los expulsados. Pero mirá qué interesante, yo lo planteo en mi artículo. El líder de ese pequeño grupo, Roberto Guiney, que era un inmigrante inglés, bueno, como tantos militantes de la izquierda en esos años, el grupo eran todos extranjeros prácticamente. Guiney era de origen inglés, Camilo López era un inmigrante español, bueno, el hijo de Guiney, Manuel. Guiney planteaba
la idea, hoy uno ve esos primeros pronunciamientos del Comité Comunista de Oposición y los ve como bastante ingenuos. Decía, bueno, si se restablece la libertad de crítica, la libertad de tendencia, la reincorporación de Trotsky, y se autocritican de las expulsiones, nosotros no tenemos ningún problema en reinsertarnos en ese partido. Nosotros no luchamos por otro partido, luchamos por la regeneración de los partidos comunistas. Esa es la primera línea. Esa línea, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta 1933, cuando Trotsky, ¿no?, empieza a plantear que ya la línea de regeneración, de luchar, ya no hay margen de lucha en el seno de la Comintern, y sobre todo la responsabilidad que tiene la dirección de la Comintern de Stalin en la catástrofe de Alemania. Es decir, cuando la línea delirante del tercer periodo lleva a el triunfo de Hitler en Alemania, es decir, porque el KPD, el Partido Comunista Alemán, se niega a cualquier forma de frente único con la base obrera socialdemócrata y permite entonces, porque recordemos que decía el KPD, ¿no? Decía, el principal enemigo es la socialdemocracia, porque es un freno al giro hacia el comunismo, es más peligrosa la socialdemocracia que Hitler. Entonces, ahí es cuando Trotsky dice, bueno, esto es una traición histórica, esto es un crimen irrecuperable, el KPD nunca más se va a recuperar. Quizá la principal sección de la Comintern fuera de la rusa se va a recuperar de esta tragedia, y por lo tanto el PC alemán es irrecuperable, y entonces también empieza a ser irrecuperable toda la Comintern, y ahí la línea empieza a plasmarse en las distintas secciones de la oposición. Entonces se empieza a plantear, ya no se puede luchar más por la regeneración de los partidos comunistas, hay que plantear organizaciones propias. Hasta el 33, yo lo comento en mi artículo, habían surgido grupos que se consideran como precarios, en espera de la posibilidad de una reinserción. Objetivamente no iban a poder ser, pero digo, la presentación pública, viste que yo lo planteo en el artículo como una situación identitaria difícil, porque los tipos no se definían trotskistas. ¿Sí? El término trotskista en el 29, en el 30, era un término peyorativo. Lo decían los estalinistas, como una manera de desacreditarlos. Ellos no se decían trotskistas, por más que obviamente su referente era Trotsky. Ellos se decían oposición de izquierda. Somos el ala obrera, internacionalista, revolucionaria, de oposición a la degeneración y burocratización del partido, pero somos una corriente genuina, la continuidad del bolchevismo-leninismo, así se denominaban, bolcheviques-leninistas. El término trotskista va a aparecer asumido más plenamente cuando estas organizaciones formen entidades totalmente autónomas. Y eso surge después del 33. Los primeros grupos, yo decía, es el Comité Comunista de Oposición, que después toma el nombre de ICA, en 1930, Izquierda Comunista Argentina. Logran sacar un primer periódico que se llama La Verdad. Bueno, siempre las referencias son las más tradicionales, ¿no? La Verdad era obviamente por el Pravda soviético, y porque La Verdad empezaba a ser el título del primer gran periódico trotskista en Francia, La Vérité. Entonces, bueno, ellos sacan La Verdad, pero sale 2 números, es muy precario, estamos hablando de un grupo pequeño, el grupo de Guinea y de López. Luego se agrega un sector interesante que es el de los que fueron ganados para las ideas de la oposición de izquierda en España, Héctor Raurich y Antonio Gallo. En España se había formado una sección de la oposición bastante fuerte, lo que va a ser la izquierda comunista española, y bueno, ahí se fueron ganados Gallo y Raurich, y volvieron a Buenos Aires en el 30-31, y bueno, ahí hay un problema que es interesante explorar, ¿no? El que lea su artículo va a encontrar cuestiones que son importantes, como por ejemplo que cuando Raurich y Gallo vienen no logran incorporarse a la ICA. Son 6 o 7 de un lado, y ellos son otros 5 o 6, pero no logran crear un partido común, por más que la indicación de los españoles es entren al grupo de Guinea. Sin embargo, no entran y forman otro grupo llamado Liga Comunista, y entonces durante 2 años hay 2 grupos. Son 6 o 7 de un lado y 7 o 8 del otro, bueno, y no logran empalmar, y hay procesos de discusión. Y es interesante porque desde París y desde Berlín, donde está la dirección de la oposición, las cartas son: no vemos diferencia de principios. No vemos diferencia de principios. Está bien, hay diferentes discusiones respecto sobre el carácter del programa, pero hagan una experiencia común y luego vemos, en la lucha común, podrá surgir una experiencia de conformación de una dirección en un programa, pero no hay elementos de principio. Yo lo coloqué en mi artículo, ¿no? Hay una definición bastante clara. Sin embargo, no se pudo, y los grupos quedaron
separados. Y bueno, y luego vinieron otras etapas, irrumpió en las filas de la oposición una figura que fue importante en los primeros años, que fue Pedro Milesi, un tipo destacado, que fue un cuadro sindical del gremio de los municipales. Él se quedó con la dirección de la ICA, la desarrolló en los años siguientes, la transformó después del 33 en Liga Comunista Internacionalista, que fue el nombre que adoptaron las secciones de la oposición. El grupo de Gallo Raurich también siguió actuando. Y bueno, yo diría que el trotskismo empezó a tener mayor vigor, mayor cantidad de adherentes hacia fines de los años 30, principios de los 40, pero en el momento en que logró fusionar casi todas sus fuerzas en un solo partido, que fue el PORS, Partido Obrero de la Revolución Socialista, ese PORS duró muy poco tiempo, y de la implosión del PORS, de la desestructuración del PORS, surgió desde los años 43-44 los nuevos grupos que van a marcar la historia del trotskismo en las décadas que siguen. ¿Sí? Uno podría decir, esto es interesante, prácticamente todos los militantes de la oposición de izquierda en la Argentina y del primer trotskismo, del 29 al 43, la mayor parte de los cuadros dirigentes no continuaron luego en las filas del trotskismo. Salieron del trotskismo o del movimiento revolucionario. Guiney se murió, su hijo Manuel abandonó la lucha, la identificación, lo mismo Camilo López, Raurich y Gallo se metieron en el Partido Socialista, luego, tiempo después, Milesi también abandonó el movimiento, y entonces, por eso uno encuentra como un punto de inflexión, ¿no? Para los años 44, es decir, cuando emerge el peronismo, ¿no? que plantea el desafío de interpretar qué es esa cosa nueva que emerge, ya encontró un movimiento trotskista con nuevos actores, donde cambian los apellidos. Ya es el trotskismo sin Milesi, sin Gallo, sin Raurich, sin Liborio Justo, la figura clave que entra en el 35, ¿no? que ocupa toda la escena, y que funda su propia corriente, que va a ser la LOR, y en la que milita por algún tiempo, muy rápidamente, un joven estudiante llamado Hugo Brezano, que va a tomar el nombre, impulsado por el propio Liborio Justo, de Nahuel Moreno. Ahora, ese ciclo se cierra, y lo que se abre a partir del 44-45 es otra etapa del trotskismo. Uno, si la puede mirar así en perspectiva, puede encontrar muy claramente el corte, ¿no? Es decir, a partir del 44-45, la perspectiva del trotskismo se referencia en 2 o 3 grupos nuevos. El grupo que va a impulsar Nahuel Moreno, el grupo de Posadas, un muy pequeño grupo, que luego la historia se lo tragó, la UOR, la Unión Obrera Revolucionaria de Pose, y bueno, yo diría el grupo que luego se dispersó en la corriente de la izquierda nacional, ¿no? Alvarado Ramos y algunos otros. Es una etapa distinta en la historia del trotskismo. La anterior está asignada por este impulso de la oposición y de un trotskismo que tuvo, yo diría, con esto cierro esta parte, tuvo un gran debate programático, ese trotskismo de la segunda mitad de los 30. El debate fue el de cómo afrontar la llamada cuestión nacional, ¿no? Es decir, los que planteaban que en el programa, el trotskismo en la lucha programática tenía que incorporar la lucha por la liberación nacional, la lucha antiimperialista, y el programa de la liberación nacional, articulado como parte del programa de la Revolución Socialista, y en eso está fuertemente orientado Liborio Justo, y el grupo de Gallo y de Raurich, que más bien tendían a negar o a subestimar la bandera de la liberación nacional, planteando que Argentina era un país capitalista pleno, y la lucha debía ser por el programa de la Revolución Socialista. Es decir, una alternativa bastante falsa entre liberación nacional o Revolución Socialista. Bueno, ese fue un debate que signó mucho, ¿no? El primer desarrollo del trotskismo, y que en mi artículo, si se ve con cierto detalle, uno puede advertir que ya a principios de los 30 aparecen elementos, porque antes que Antonio Gallo enuncie esta idea de negar la liberación nacional, un joven estudiante rosarino de la FJC, que es expulsado del partido, llamado David Siburu, había empezado a plantear estas ideas. Había cuestionado la idea de que la burguesía nacional podía cumplir un rol, y la bandera de la liberación nacional era una bandera relativamente falsa, cuestionándole el etapismo del PC,
Y uno encuentra que entonces en esas ideas de Siburu, que luego empalman con las de Gallo, y expresan toda una corriente, ¿no? del primer trotskismo, que confrontó con la interpretación de Liborio Justo. Yo creo que lo que se viene después del 44-45 es un trotskismo que ha saldado ese debate, ¿no? Y planteado que la lucha contra el imperialismo, la lucha por la liberación nacional, ¿no? La lucha es una lucha que la clase obrera debe dar, pero debe dar no en alianza con ninguna fracción progresiva de la burguesía, debe dar como caudillo de las masas explotadas, ¿sí? Y lo debe dar bajo el programa de la Revolución Permanente. Pero bueno, ese es sucintamente las cuestiones que están planteadas ahí.